Que va a exponer por qué estamos en contra de las campañas que se hacen en la escuela. Van a poner sus argumentos y después el equipo no va a dar réplica de por qué está a favor. Bueno, nosotros como equipo estamos en contra porque una campaña de concientización en la escuela mayormente se lleva a cabo únicamente por obligación y no genera la conciencia que realmente se quiere realizar. De cierta manera, la creación de carteles y algunos otros tipos de materiales para este tipo de trabajos generan más basura y como el mismo plan lo dice, tendría que reducir. Así que creemos que no es de manera correcta o no es funcional, siendo simplemente una obligación. Bueno, dentro de estas campañas, el liderazgo de parte de un equipo de los estudiantes es bastante descoordinado, por lo tanto no hay como una actividad en específico que se pueda llevar a cabo, y si se lleva es voluntario, por lo tanto no funciona a largo plazo. Cabe destacar que al hacer este tipo de campañas por obligación, lo que hace no es reforzar la conciencia sobre el residuo de basura, simplemente lo estás haciendo por obligación y no estás generando la conciencia de reducir basura. Bueno, lo que dijeron de que se hacían por obligación, a final de cuentas una forma de aprendizaje es a través de la práctica. Entonces, si aunque sea por obligación se empieza a hacer, va a llegar un punto tal vez en el que se haga un hábito y ya no sea justamente nada más por una implementación de la escuela, sino que ya de tantas veces que se repitió, ya sea un hábito que se puede aplicar en casa o en otros entornos. Al igual acerca de lo que hablaron acerca de la generación de basura mediante los carteles, podría ser que no necesariamente se tengan que crear carteles, sino que se pueden hacer planeaciones como presentaciones por PowerPoint y que sea más digital en lugar de seguir generando basura, y es lo que parcialmente se ha hecho durante todos los proyectos. Como lo comentaban mis compañeros, en base a la práctica se va teniendo el conocimiento y a lo mejor por obligación, como lo decía Mauricio, se hace, pero a la larga también a nosotros como estudiantes nos vamos a ser conscientes de la generación de residuos y evitar también la aglomeración y el consumo irresponsable de ellos. A pesar de que se hace en la escuela, se puede rescatar lo bueno, que es por ejemplo cuando nos ponen a barrer los balones, a tirar la basura. Entonces, más que nada, sí se hace un poco de experiencia, y por ejemplo, pues hay muchos que ellos como en casa van y la gente se muestra. Entonces, yo creo que sí funciona. Más que nada, las campañas, podemos decir que cada quien de nosotros tiene como esa habilidad de cada trabajo que se tiene cada materia. Por ejemplo, en los carteles podemos ver la creatividad de los compañeros. Yo creo que eso es importante porque muchos de nosotros nos desenvolvemos. Por ejemplo, mi compañero Mauricio se desenvuelve en las matemáticas, pero como dice mi compañera Jimena, yo creo que deberíamos de hacer las campañas en línea. Igual con lo que dijeron de que solamente se hace durante el curso de la escuela, creo que eso es algo erróneo, ya que en varias actividades de PEC nos han implementado el tener actividades que podemos emplear en casa, y pues yo creo que si se lleva una continuidad durante estos PECs que es a lo largo del semestre, debería de seguir continuándose y se hace como una costumbre diaria. Pero durante estas campañas no se ha tomado esa concientización porque han generado basura. Entonces, si tomaran la concientización que hay, no estuviera tirados los carteles. O sea, literal está todo botado. La escuela está hecha un desastre. De hecho, antes se generaba menos basura. Están llenos de carteles, amontonados, cosa que no sirve, no está funcionando. ¿Se dan cuenta? Ni ustedes mismos. También habla sobre que mi compañero menciona que a la larga se vuelve un hábito, pero muchas veces ese hábito no puede ser tan efectivo o no lo aplican de la manera correcta, ya que no tiene mucho sentido si es con algo, si al final no tiene
no tiene un objetivo y no es puesto en práctica. Bueno, dijeron también de presentaciones por PowerPoint para hacer concienciar a las personas. Yo creo que realmente eso no nos ayuda porque en vez de hacer cambiar su opinión, pues tampoco es como que los están obligando. Entonces yo siento que al hacer carteles, presentaciones, realmente estamos generando más basura. O otro ejemplo, poner botes de basura. A veces nosotros mismos ni siquiera somos conscientes de actuar y tirar la basura. Entonces yo siento que generamos más basura. Por ejemplo, cuando ponemos botes de basura en el salón para no hacer más basura, a veces ni tenemos ese hábito de cuando se llena un bote ir a tirarlo para que no se genere basura. Yo creo que ni nosotros mismos somos conscientes de lo que decimos y hacemos. Entonces yo estoy en contra, ya que todo lo que realmente tratamos de hacer cambiar a las personas de mentalización, pues realmente no funciona en ninguno de los actos que creemos que es correcto. Presentaciones y al fin y al cabo son presentaciones que a veces no les van a atención, no las leen o a veces simplemente pues las cosas y pues en contra porque la componente dijo que es botes de basura y al final toda esa basura llega a un solo bote porque no la tiran como se debería y pues realmente ya se entiende que ya no es cuando pues ya está desparramando la ciudad. Tenemos que estamos en contra porque pues siento que primero tenemos que aprender a tener un hábito de recoger bien la basura para poderlo implementar en la escuela, porque si no tenemos ese hábito, aunque lo queramos implementar en la escuela, no va a servir de nada porque seguimos produciendo más basura y realmente todas estas campañas que hacemos en la escuela las hacemos más por obligación y por calificación que por querer aprender o querer generar un hábito. Ya. Bueno, a final de cuentas, el tema por el que se está debatiendo es que si en la escuela las campañas realmente sirven o se hacen por obligación. Y bueno, lo que yo he visto es que el principal punto en contra es que se hace por obligación. Y hasta cierto punto eso está mal porque ver la obligación como un fracaso, al final de cuentas la obligación es el principio de un hábito. Para construir un hábito se ocupa disciplina y repetición. Incluso, o sea, también es lo mismo ver que está mal la obligación de venir a la escuela para tener materias como matemáticas, historia. Entonces, yo digo que la obligación no es algo malo, más bien es cómo se gestiona, porque al final de cuentas la obligación es el principio de un hábito. Como lo decían ustedes, no hay que cuestionar los métodos de cómo se hace o cómo no, porque no podemos cuestionar a los maestros como tal. Lo que debemos de cuestionarnos es a nosotros porque todo eso viene desde la casa. Entonces, si no tenemos esos hábitos, la casa está fallando también en la enseñanza de nosotros. Pues, o sea, pensando en lo que ustedes comentan, yo creo que no tenemos el papel de cuestionar, sin embargo, dentro de ese mismo cuestionamiento es donde entra el hecho de que nos lo impongan, donde nos lo hagan hacer simplemente con una calificación, donde incluso nos hagan estresarnos por los proyectos, en el caso no. Entonces creo yo que si no nace por una obligación, que después tú dices que se convertirá en un hábito, ¿en qué momento tú vas a hacer un hábito cuando lo que te obligan no te gusta hacerlo realmente? ¿O quién realmente se replica lo que están enseñando o simplemente están haciendo una calificación? En estas campañas no se están gestionando sus niveles de campaña, se exceden de manera que nos imponen, nos obligan, y no es una obligación, es parte ética y moral. Entonces, porque totalmente no se está gestionando su campaña para nada. Bueno, lo que dijo mi compañero, ahorita a este punto ya es necesaria una imposición, ya que se intentó hace décadas pedirlo amablemente, por decirlo de alguna forma, y no ha resultado. O sea, el planeta, en vez de ir mejorando, va peor. Entonces ahorita a estos puntos, que ya es un punto crítico como estamos, ya es necesaria una imposición, ya sea de parte escolar o de otra forma. Porque posteriormente, como lo decía mi compañero, el mundo va de mal en peor y se necesita una imposición para hacer conciencia obligatoria para la generación de residuos, porque más y más consumimos nosotros como personas, tenemos un consumo irresponsable y una generación irresponsable de residuos.
porque compramos productos que se pueden reutilizar, y entonces ahí estamos fallando también como sociedad. Totalmente de acuerdo, pero no se está gestionando sus niveles de, como lo vuelvo a repetir, su campaña es excesiva. Están excediendo demasiado papel, demasiado cartón, demasiados botes, cuando 5 botes se llena un solo bote sin ser necesario excederlos. Esos botes de basura que los hacen con cartón vuelve a ser basura. Entonces, no estoy de acuerdo porque ustedes buscan implementar de manera que se vaya sanando el planeta, pero van generando infografías, carteles, donde no son ni carteles bien hechos, son totalmente de papel y ya está. Y a final de cuentas yo creo que retomamos y volvemos a lo mismo, el hecho de que seguiría siendo una imposición y quizás sí se pudiera generar un cierto tipo de hábito. Sin embargo, yo creo que también ese hábito llegaría a ser momentáneo y podría quedarse únicamente en las escuelas, porque pues cuando nosotros lo hacemos por gusto, yo creo que tendríamos incluso nosotros la obligación de proponer esas campañas. Sin embargo, aquí ¿quién te lo está proponiendo? ¿La escuela o tú? Y nosotros lo único que hacemos es hacerles caso, pues lo que queremos es una buena calificación, ¿no?